Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga en este día y sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 24 de junio. El devocional de hoy lo titularemos ¿Cómo crece la fe?, basándonos en el pasaje bíblico de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. A lo largo de la vida, todos atravesamos momentos que ponen a prueba nuestras convicciones. Hay temporadas en las que las respuestas parecen tardar, las circunstancias se vuelven inciertas y las fuerzas parecen agotarse. En esos momentos surge una pregunta importante: ¿cómo puede mantenerse firme el creyente cuando todo a su alrededor parece cambiar? El apóstol Pablo responde esa pregunta en una declaración sencilla pero profunda. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Para comprender la riqueza de estas palabras debemos recordar el contexto en el que fueron escritas. Antes del versículo 17, Pablo desarrolla una cadena lógica. Para invocar al Señor, primero hay que creer. Para creer, es necesario oír. Para oír, alguien debe predicar. Para predicar, alguien debe ser enviado. Pablo está explicando cómo Dios ha provisto salvación para toda persona por medio de Jesucristo. En este pasaje, el apóstol muestra que nadie puede creer en Cristo si antes no escucha el mensaje del Evangelio. La fe verdadera no aparece por casualidad. No surge simplemente porque alguien desee creer. Tampoco nace de las emociones humanas. La fe tiene una fuente específica, la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que la fe viene por el oír, está enseñando que Dios utiliza su palabra para producir confianza en el corazón de las personas. Así que la fe. La expresión así que, en el griego, ara, indica una conclusión basada en el argumento anterior. La palabra fe, pistis, no se refiere simplemente a una creencia intelectual o a una actitud optimista, sino a una confianza personal y obediente en Jesucristo como Salvador y Señor. Pablo enseña que la fe genuina no surge de los sentimientos humanos ni de la especulación filosófica, sino de una fuente específica establecida por Dios. Esto era especialmente importante en el primer siglo, cuando la mayoría de la gente escuchaba las Escrituras a través de la enseñanza pública y la predicación. Dios decidió que su verdad fuera proclamada para que los hombres y mujeres pudieran conocerle. Es por el oír. El término griego akoe puede traducirse como oír, escuchar, o incluso mensaje oído. La idea principal es que la fe nace cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio. En la cultura del primer siglo, la transmisión de la verdad era principalmente oral. Muchas personas no tenían acceso directo a las Escrituras, por lo que dependían de la enseñanza pública, la predicación y la lectura de la palabra en las sinagogas y congregaciones. Pablo enseña que Dios ha determinado que la proclamación del Evangelio sea el medio principal para llevar a las personas a la fe. Y el oír, por la palabra de Dios. Algunos manuscritos antiguos utilizan la expresión palabra de Cristo, rema Cristo, mientras que otros traducen palabra de Dios. El sentido doctrinal permanece igual. El mensaje que produce fe es el mensaje acerca de Cristo. La palabra griega rema enfatiza una palabra proclamada, anunciada o comunicada. No se trata simplemente de escuchar cualquier mensaje religioso, sino del anuncio fiel de la verdad revelada por Dios acerca de Jesucristo. La fe salvadora surge cuando el Espíritu Santo utiliza la proclamación de la palabra para convencer al pecador de la verdad del Evangelio. Aplicación para nuestros días. Estas verdades siguen siendo relevantes en nuestros días. Vivimos rodeados de información. Escuchamos opiniones constantemente. Las redes sociales, las noticias y las conversaciones diarias intentan influir en nuestra manera de pensar. Sin embargo, ninguna de esas voces tiene el poder de fortalecer el alma como lo hace la palabra de Dios. Por eso, cuando las preocupaciones aumentan, el creyente necesita escuchar más la voz de Dios que las voces del mundo. Muchas veces buscamos seguridad en nuestras capacidades, en nuestros recursos o en las circunstancias favorables. Pero la Escritura nos recuerda que la verdadera estabilidad espiritual proviene de conocer y creer las promesas de Dios. La fe crece cuando escuchamos lo que Dios ha dicho. Abraham creyó porque escuchó la promesa de Dios. Moisés perseveró porque escuchó el llamado de Dios.
Josué avanzó porque escuchó las instrucciones de Dios. David enfrentó gigantes porque confiaba en la palabra que había recibido de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento permanecieron firmes porque estaban convencidos de que Cristo había resucitado y cumplía todo lo que había prometido. En cada caso encontramos el mismo principio. La confianza en Dios fue fortalecida por su palabra. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Qué estamos escuchando cada día? Muchas veces dedicamos horas a escuchar noticias, comentarios y preocupaciones, pero apenas unos minutos a escuchar la voz de Dios mediante las Escrituras. No debería sorprendernos que el desánimo gane terreno cuando la Biblia ocupa un lugar secundario en nuestra vida. La fe necesita alimento. Así como el cuerpo necesita comida para fortalecerse, el alma necesita ser nutrida constantemente por la verdad de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos recuerda quién es Él. Nos recuerda su poder. Nos recuerda su fidelidad. Nos recuerda su amor. Nos recuerda sus promesas. Nos recuerda que Él sigue gobernando sobre todas las circunstancias. Por eso, la lectura bíblica no debe verse como una obligación religiosa, sino como una necesidad espiritual. Cuando meditamos en las Escrituras, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a mirar los problemas desde la perspectiva de Dios y no únicamente desde nuestras limitaciones humanas. Las dificultades pueden seguir presentes, pero ya no ocupan el lugar central. El Señor ocupa nuevamente el centro de nuestra visión. Romanos 10, verso 17 también nos recuerda la importancia de la predicación fiel de la palabra. La Iglesia no está llamada a entretener o motivar emocionalmente a las personas. Su misión principal es anunciar la verdad de Dios. Las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Las tendencias cambian. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, cada creyente debe procurar congregarse en lugares donde las Escrituras sean enseñadas con fidelidad y claridad. Escuchar la palabra de Dios fortalece el corazón, corrige el pensamiento y dirige nuestros pasos. Además, este versículo nos desafía a compartir el Evangelio con otros. Hay personas que necesitan escuchar acerca de Cristo. Dios ha decidido usar a su pueblo como instrumento para llevar su mensaje al mundo. Cada conversación sobre el Evangelio puede convertirse en una oportunidad para que alguien conozca al Salvador. Quizás nunca veamos inmediatamente los resultados, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ella cumple el propósito para el cual fue enviada. Hoy, al reflexionar en este pasaje, recordemos esta verdad: nuestra confianza en Dios crece cuando permanecemos cerca de su palabra. No importa cuál sea la situación que estemos enfrentando. No importa cuán incierto parezca el camino. No importa cuán grandes parezcan los obstáculos. El Señor sigue hablando por medio de las Escrituras. Y cada vez que escuchamos su voz, encontramos dirección para seguir adelante, esperanza para perseverar y fortaleza para continuar caminando conforme a su voluntad. Que nuestra oración diaria sea acercarnos más a la palabra de Dios, escucharla con atención, obedecerla con humildad y confiar plenamente en aquel que nunca deja de cumplir sus promesas. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestro corazón. Ayúdanos a escucharte cada día con atención, a confiar en tus promesas y a permanecer firmes en obediencia. Que tu verdad transforme nuestra manera de pensar y nos guíe en cada decisión. Fortalece nuestra confianza en ti y permite que tu palabra produzca fruto abundante en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.